Gracias por su interés en esta presentación. Como pueden ver, el tema es el derecho gremial y notarial en Bizancio, la regulación del emperador León VI el Sabio en el libro de Leparca entre los siglos IX y X, coincidiendo el periodo temporal con el del reinado del emperador León VI el Sabio. Estamos pues ante un tema de historia del derecho, particularmente del relativo al derecho notarial y al derecho gremial. Y el libro de Leparca es el libro donde aparece dicha regulación de los oficios en Bizancio. La importancia de este libro es singularmente importante para conocer, desde una perspectiva histórica, el modo en el que se estructuraban los diferentes gremios o modelos de agrupación existentes en el Bizancio de la época. El libro de Leparca fue descubierto en el año 1891. Su importancia, sin embargo, es bastante considerable a pesar de lo tardío de su descubrimiento. Se atribuye al emperador León VI el Sabio, que es un auténtico polímata, podríamos decir una especie de hombre del Renacimiento, pero fuera del Renacimiento. Él gobernó entre los años 886 a 912 después de Cristo y entre lo prolífico de su obra, por algo era llamado el Sabio, se encuentran tratados de teología, se encuentran textos de carácter jurídico y legislativo, particularmente relativos a las denominadas nuevas leyes bizantinas, es decir, aquellas que se apartan del modelo estándar del antiguo derecho romano, del derecho imperial romano, y por lo tanto también se apartan, aunque siguen teniendo como modelo jurídico, del Codex Iuris y en general de la labor compilatoria del emperador Justiniano. Además, el emperador León VI el Sabio también se le atribuyen determinadas profecías u oráculos en la tradición de escritos oraculares, como género literario propio de la escuela neoplatónica. Por lo tanto, nos encontramos ante un hombre de pensamiento e inquietudes variadas, al que podemos ver representado en el mosaico de la imagen. El libro de Leparca es parte de su labor jurídica, de su labor regulatoria, y es un libro que contiene una regulación de gremios y de oficios. Lo que nos interesa a los efectos de esta investigación es la regulación concerniente al colegio de notarios, es decir, al acceso a la función del notariado y al modelo gremial notarial vigente en la época, que es al que más importancia se le concede porque tiene la mayor extensión en su articulado. Aparece en el capítulo primero y los 26 primeros artículos, prolijamente detallados, versan sobre la regulación notarial. Esto indica la particular importancia que se le concedía a dicho oficio, a dicha profesión, en el Bizancio de la época. Los notarios aparecen aquí con un carácter cuasi funcionarial o funcionarial especial, es decir, forman parte de un colegio, el acceso al colegio es complicado, depende de una serie de regulaciones jurídicas bastante fuertes y bastante firmes, como veremos a continuación, pero sin embargo no perciben su salario, no perciben sus emolumentos directamente del erario público, sino que lo perciben en proporción de tasa o de cuantía respecto del negocio jurídico que consignan, es decir, del negocio jurídico que aparece en el instrumento público al que se le añade esa fe pública notarial, ¿no? Ese carácter de fe pública notarial, porque se sigue un modelo de notariado latino, de manera que cambia la condición jurídica del documento, del instrumento, una vez que se le añade esa fe pública notarial. En base a esto es lo que van a percibir sus honorarios, de manera que tienen un carácter funcionarial porque la regulación de acceso al cuerpo es casi un modelo de oposiciones, pero el modo de cobro no depende directamente del erario público. Es decir, el modelo es bastante parecido al modelo actual del notariado en España y en general en los países de tradición española o de modelo de notariado latino, dependientes de un modelo de derecho romano. Los requisitos previos aparecen regulados en los artículos 1 y 2 del libro de Leparca. El articulado del texto, por cuestiones de carácter de proximidad de palabra o de proximidad temática, es un poco disperso, de manera que lo hemos agrupado en las secciones correspondientes para poder seguir un orden lógico, un orden racional en la figura del notario, las funciones que ejerce y el modo en el que se constituye. Los requisitos previos para acceder al cuerpo son bastante complejos porque son una serie de requisitos personales y de requisitos objetivos, es decir, son tanto objetivos
como subjetivo. El artículo primero establece, entre otras cosas, lo siguiente. Debe poseer un conocimiento perfecto de las leyes, tener buena escritura y no debe ser un chismoso ni un insolente ni de costumbres irregulares, sino que su carácter debe imponer respeto. Su juicio debe ser lúcido y debe añadir la inteligencia a la erudición. Debe ser fácil de palabra y capaz de escribir correctamente, porque sin dicha cualidad podría verse avergonzado en el contexto de la puntuación de un texto fraudulentamente alterada. Si un notario fuese condenado por no satisfacer estas reglas generales o regulaciones prescritas autoritativamente, entonces quienes han apoyado su candidatura serán responsables. Hay una serie de características, sobre todo esta parte del artículo se centra en las de carácter personal, pero también se establece un tipo de responsabilidad personal en aquellos que han apoyado la candidatura. Es decir, la candidatura de un sujeto inepto pues tiene que repercutir sobre aquellos que se han hecho responsables de él. Los requisitos más objetivos aparecen establecidos en el artículo segundo y son los siguientes. Conocer de memoria los 40 títulos del Progeiron y los 60 libros de los Basílica. Estos libros son compendios de leyes promulgados bajo el emperador Basilio I en el siglo IX y que constituyen el nuevo modelo jurídico, el nuevo modelo bizantino, que se aleja de la compilación justinianea. Y tienen una gran virtud, y es que están escritos en griego, de manera que el juez que tiene que aplicar el texto jurídico en esta fecha, por haberse perdido el uso del latín, tenía que afrontar un serio problema, ya que la compilación justinianea que se tomaba como modelo no estaba en una lengua que le resultase fácilmente comprensible. Aquí, esta nueva promulgación jurídica se encuentra en griego con el propósito de facilitarlo judicialmente. Los 60 libros de los Basílica versan sobre toda clase de derecho privado, derecho público, derecho administrativo, derecho procesal, derecho penal y derecho canónico. El Progeiron, sin embargo, es una recopilación, un resumen de temas de derecho civil y por eso aparece como propio para el conocimiento del notario, que conozca los 40 títulos del Progeiron, además de los 60 libros de los Basílica, o sea, el marco de derecho general en el que va a actuar el derecho civil, el derecho privado propio del Progeiron, que por cierto significa manual. El notario va a tener una educación general bastante cuidada y una gran capacidad de expresión. Como vemos, según apunta el artículo primero, había bastantes problemas de alterar el significado del texto jurídico alterando la puntuación. Entonces, el notario tenía que tener una gran capacidad de expresión para darse cuenta de ello. También esta capacidad de expresión en el texto aparece relacionada con las rúbricas jurídicas que hay que ponerle al contrato o al instrumento jurídico en el que se está actuando como fedatario público. Además, debe realizar un examen ante la presencia de los demás miembros para determinar su competencia. Este examen, evidentemente, versa sobre los 40 títulos del Progeiron y los 60 libros de los Basílica. El nombramiento, el modo de acceso propiamente dicho, aparece regulado en el artículo 3, que en realidad describe una especie de ritual. ¿Por qué un ritual? Porque en las civilizaciones tradicionales y la civilización de Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, desde luego lo es, los distintos modelos de oficio tienen un carácter sacro, permanecen unidos a lo sagrado y son en cierto modo un cierto tipo de método de realización espiritual. Entonces, por eso se establece un tipo de ritual que alcanza su punto culminante en la Iglesia y que consiste en lo siguiente. En primer lugar, comparecen una serie de testigos concediendo, atestiguando que el aspirante al cuerpo notarial es digno de ocupar ese puesto. A continuación se procede al examen al que hayamos aludido. Luego comienza el ritual propiamente dicho. Revestido de una túnica, el aspirante, que previamente ha aprobado ya el examen, hace ante el deán, es decir, ante el presidente del colegio de notarios, que por ser un gremio recibe el nombre de deán, el juramento de no nepotismo, es decir, de que accede al cuerpo sin ninguna clase de favoritismo y únicamente por su valía, por su saber y su conocimiento. Como vemos, es frecuente el intento de evitar el nepotismo a lo largo de esta regulación, lo que en sentido inverso nos da a entender que se producía, porque si no, no habría interés en legislar para evitarla.
El eparca acepta este juramento y comunica a prefectura el nombramiento del nuevo notario. A partir de este momento, formalmente, el aspirante queda constituido como un notario. Después se desviste de la túnica de la que se había revestido previamente y van en procesión a la iglesia, acompañado el resto de los miembros del cuerpo del colegio notarial, y en la iglesia es consagrado como notario mediante una plegaria sacerdotal. Es decir, el sacerdote realiza esa plegaria de bendición y de imposición de mano, a partir de lo cual queda configurado como un miembro del cuerpo notarial. Destaca aquí la función sagrada de la fe pública, que necesita ser consagrada sacerdotalmente para que esta fe pública tenga un carácter sagrado de fondo, un carácter de objetividad que aparece dotada por una institución divina y sobre todo ritual y simbólica. A continuación, el deán lo incensa en la iglesia. Y todo esto concluye con el tradicional banquete en la casa del nuevo miembro del cuerpo notarial. La importancia simbólica del ritual y la importancia simbólica subyacente de las funciones sacras de este código legal aparece mencionada en breves atispos, como por ejemplo este del artículo 3. Los rectos caminos por los que deberá marchar están simbolizados por el humo del incienso ascendiendo recto ante el rostro del Señor. Es decir, en el momento en el que el deán incensa al nuevo aspirante. Además, se produce el pago de una tasa en nomismata de oro, 3 nomismata de oro para el deán, 1 a cada notario miembro del cuerpo y 6 para la mesa. A continuación, se establece profusamente un orden de prelación notarial en los artículos 5 a 8, lo que quiere decir que probablemente hubiese bastantes problemas en lo referente a la prelación notarial a la hora de ver a quién le corresponde el cliente o a quién le corresponde realizar una determinada escritura. No está tan claro que se procediese por un sistema de demarcación como se procede actualmente, aunque luego se hablará un poco de dichas demarcaciones. En primer lugar, hay un modelo absoluto de libertad a la hora de escoger notario, pero dicha libertad es para el cliente, no para el notario, que van a estar sujetos a este determinado modelo de prelación. El cliente puede escoger al notario, puede escoger incluso a varios, independientemente de los problemas de prelación que cause. Se deriva del propio texto del articulado, como vamos a ver. El notario tiene una obligación inmediata, que es la de atender al cliente, sobre todo en aquellas materias que requieran urgencia. Entonces, se le van a realizar hasta 3 convocatorias. Conforme vaya faltando a dichas convocatorias sin causa justificada, se va a establecer una multa de 2, 4 y 6 queratias, una cantidad considerablemente inferior a la de los nomismata de oro. Si hay mala fe en no atender a dichas convocatorias, es decir, si se hace por algún tipo de dolo o si se hace por una dejación directa del cargo, una dejación de funciones, entonces se impone un castigo del eparca. Estos castigos van aparejados en el texto a las malas actuaciones de carácter notarial. Si el notario actúa sin ningún encargo previo del cliente sobre un asunto que conoce que se está llevando a cabo, entonces no cobra, no percibe sus honorarios por ello y además recibe una serie de bastonazos como castigo por haber intervenido, por haber cometido este acto de intrusismo. Si se retira justificadamente de un documento que estaba realizando, de un negocio jurídico del que tenía que actuar como fedatario, no recibe los honorarios, pero puede cederlo a otro notario, si es justificada dicha retirada, en cuyo caso van a 2/3 para el nuevo notario que se ocupa y 1/3 de la cuantía de la tasa correspondiente para aquel que se retiró justificadamente. Si el cliente lo encarga a uno y luego lo encarga a otro, con ese orden de sucesión temporal, entonces ambos notarios van a medias en la cuantía de la tasa. Si el segundo, ignorando el primer encargo, es decir, ignorante de que se había producido el primer encargo, el segundo, al que se produce temporalmente, hace entero los papeles del negocio, lo cobra entero. Si conocía que se había producido previamente el primer encargo, entonces solo cobra 1/3. Si se encarga a 2 al mismo tiempo, actúan por orden de precedencia. El orden de precedencia que tengan en el colegio notarial, dependiendo de dignidades personales y también del tiempo que lleven dentro del colegio notarial. Si, como acto de intrusismo profesional, teniendo un notario encomendado ser el notario de un monasterio o de una institución pública o privada, y otro notario pretende sustituirlo, pretende reemplazarlo, haciendo, podríamos decir, una mala praxis, como notario oficial de dicho monasterio o de institución, se le va a establecer una multa de 10 nomismata. De manera que lo que se pretende es disuadir fuertemente a los notarios de que se dediquen a cometer actos de intrusismo profesional. Existen
Subyacen una serie de principios jurídicos generales en este orden de prelación notaria. En primer lugar, nos encontramos con la obligación de actuación fedataria. Cuando el notario es requerido para el negocio jurídico, tiene la obligación de asistir o se le van imponiendo diversas multas y castigos por abandono del cargo. Hay una obligación de atender. Esta obligación de atención no recae únicamente sobre la obligación clientelar, sino sobre otra serie de obligaciones que veremos más adelante. A la vez, hay un control del intrusismo muy fuerte y muy marcado en los encargos. Esto nuevamente nos indica que era frecuente, que se practicaba, porque si no, no aparecería este tipo de regulación tan precisa y detallada para evitar el intrusismo entre colegas. Aparece un principio de orden de precedencia a la hora de resolver los encargos que se dan a dos notarios simultáneamente, corresponde al que tiene el orden de precedencia mayor. En caso de que haya disputa notarial sobre cuestiones de menor importancia, resuelve el deán. En caso de que sea una disputa sobre una cuestión de mayor importancia, resuelve el deán y luego se puede apelar al Tribunal de Leparca. Debe observarse este orden, de manera que en cierto modo vendría a ser el equivalente, un poco el equivalente, no de los modelos de planta jurídica contemporáneos, sino más bien de agotar previamente la vía interna, la vía administrativa, para proceder luego a la vía judicial, que ya tiene carácter de tribunal. Esto aparece regulado en el artículo 10. En lo concerniente al cobro de tasa aparece establecido en el artículo 25. Lo que actúa como parte agua son los 100 nomismata de oro como valor del negocio jurídico que aparezca en el instrumento público. Hasta 100 nomismata de oro corresponde al notario el valor correspondiente a 12 queratias. Si son más de 100 nomismata de oro, puede llegar hasta 1 o 2 nomismata de oro. Nunca puede exceder esto so pena de perder el cargo y ser castigado. Es probablemente la pena más severa que aparece en la regulación notarial del libro de Leparca. Aparte de esto, se puede dejar propina y el notario puede aceptarla siempre y cuando ni la pida ni la solicite previamente para evitar esa mala praxis de añadir un valor extra solicitando la propina. En el artículo 25 infine encontramos la siguiente terminología. Cuando las cuotas de los notarios son demasiado altas, ocurre que los clientes, al agotarse sus recursos, dejan las actas en la oficina del notario y con el curso del tiempo se olvidan de ellas y del propósito del documento en el que consentían, por lo que disputas y peleas surgen entre los ciudadanos. Es decir, se regula la cuota de los notarios y se establece una pena severa para aquellos que violen esta tasa, esta regulación, por dos motivos. Primero, porque estanca los procedimientos judiciales y los negocios jurídicos. Al ser demasiado alta, la gente no va a recoger los documentos públicos a la oficina notarial y, por lo tanto, no paga la cuota correspondiente. Además, por quedar estancado el negocio jurídico, surgen disputas y peleas entre los ciudadanos que terminan resolviéndose con una sobrecarga correspondiente ante los tribunales. De manera que la regulación de las tasas aparece explicada expresamente el porqué en este texto jurídico y no es frecuente en el libro de Leparca, descontando el prólogo, no es frecuente que en el texto mismo del articulado aparezca el motivo por el que se establece dicho artículo, pero aquí aparece desgranado, aparece establecido cuál es el problema que pretende evitarse, lo cual, nuevamente, nos da a entender que este problema ocurría y ocurría con gran frecuencia, porque aquí además aparece detallado expresamente como un problema que hay que combatir. Otras obligaciones a las que aludíamos antes son las que se establecen en el artículo 4. Los notarios tienen la obligación de asistir a procesiones imperiales, asistir al hipódromo y asistir a las asambleas oficiales obligatorias convocadas por el deán. Si no hay una causa de ausencia justificada, se impone siempre una multa de 4 queratias al notario que no asista a alguna de estas funciones, que no cumpla con una de estas obligaciones. ¿Por qué concretamente debe asistir al hipódromo? No sabemos si es en actitud de fedatario público respecto de los juegos que ocurrieran allí o si es por otro tipo de obligación. El texto no hace referencia a ello. El texto regula también otra serie de figuras distintas de las del notario, pero que están intrínsecamente relacionadas con la función notarial. Venimos hablando del deán. El deán viene a ser el equivalente al presidente del colegio de notarios. Su función es muy importante y esto se subraya por ser elegido por el eparca mismo.
puede no ser apto por su carácter. Esto aparece muy remarcado en el texto del articulado, los artículos 21 a 22, por lo que se requiere una unanimidad colegial para declararlo digno. No es una unanimidad colegial para votarlo, para su elección, porque en realidad es elegido por el eparca, sino para su declaración de idoneidad. A la hora de ir accediendo al puesto de deán, se sigue el orden de precedencia que estuviese establecido ya previamente en el colegio notarial. Si el deán quedase incapacitado por edad, enfermedad o debilidad, entonces se le declara retirado. Pasa a un estado de retiro y cobra un emolumento, cobra un sueldo por ser un antiguo deán. Por orden de precedencia se provee al nuevo para sustituirlo, que será elegido por el eparca. Los escribanos aparecen regulados en los artículos 17, 18 y 23 a 24. Parece ser un ayudante, bastante parecido a lo que hoy en día entendemos por un escribano notarial, parece ser un ayudante en la elaboración de los textos de los instrumentos públicos. Sin embargo, no determina claramente cuáles son las funciones el texto normativo. El número máximo es de 24, uno por cada unidad administrativa notarial, lo cual nos permite preguntarnos si existían también solo 24 notarios, ya que solamente se estaba permitido un escribano por notario. No pueden añadirse más bajo el pretexto de otros nombres, es decir, no puede dársele a un escribano la denominación de consejero para que ejerza las funciones de escribano, aunque no tenga ese nombre, y pueda exceder el número de 24. Esto tenía que ser bastante frecuente porque además aparece seriamente penalizado. Si el deán, que es el que tiene que aprobar el nombramiento del escribano, nombra a otros bajo otros nombres, como por ejemplo el de consejero, entonces el deán queda destituido de su cargo. Los escribanos no sabemos cuáles son exactamente sus funciones, pero sí sabemos en sentido negativo cuáles no son. No pueden actuar contra las instrucciones que el notario haya dado sobre un negocio jurídico concreto y tampoco pueden rubricar contratos ni pueden hacer fórmulas legales, so pena de perder su propio cargo de la escribanía. Cobran en proporción a la cuantía del negocio jurídico y no es una tasa añadida, sino que procede de la cuantía de la tasa que cobra el notario. Cobra en proporción de 2 queratias por cada nomisma de oro. Los juristas y profesores aparecen regulados en los artículos 13 y 15 a 16. No está demasiado claro cuál es el sentido de que se incorpore esta regulación de juristas y profesores de leyes en el texto del libro del eparca. Sea como sea, parece que está vinculado por la función propiamente jurídica de expertos jurídicos y vinculado a la figura del eparca y a la figura del deán. El eparca puede establecer cátedras de ciencia jurídica, de maestros de leyes, distinguiendo además entre maestros de leyes antiguas, o sea, de leyes romanas propiamente dichas y de las correspondientes a la compilación justiniana, y de leyes a secas, que se corresponden con el nuevo derecho bizantino. El maestro de leyes que la ocupe, una vez que el eparca ha establecido la cátedra, es elegido por votación, en este caso sí, no por simple declaración de idoneidad colegial, por el colegio notarial y por los restantes profesores, es decir, si ya estaban establecidas cátedras correspondientes. El profesor de ley antigua deberá pagar una tasa por entrada al colegio que consiste en el pago de un nomisma al deán y 2 al colegio. Y el profesor de leyes nuevas bizantinas, deberá pagar 2 nomismata al deán y 4 al colegio. ¿Por qué exactamente esta distinción? No lo sabemos, ya que el texto no alude a ello. Ninguno de ellos puede hacer documentos públicos o pena de perder el cargo, y tampoco pueden admitir a alumnos procedentes de otra escuela jurídica hasta que hayan terminado el curso correspondiente, el curso corriente, es decir, en el que se encuentra inserto. Vendría a ser un poco el equivalente al año escolar, como si dijéramos. Salvo que lo autorice el deán a petición de los padres porque sospechen que no están siendo correctamente instruidos sus hijos en las leyes. No está claro el porqué de esta regulación en el texto, probablemente sea porque parte del orden de prelación para proveer nuevos notarios provenga de los juristas y profesores de leyes, que ocupaban ya las cátedras o que estaban adscritos de alguna manera al colegio notarial. El texto no lo deja claro. Por último, el cargo de notario es vitalicio, salvo que sea expulsado de él por infringir algunos de los preceptos antes dichos, y solo cesa mediante la muerte. La muerte aparece regulada en el artículo 26 por un rito funeral.
Un rito, lo mismo que había un rito de nombramiento para sacralizar un cargo, también hay un rito funeral para sacralizar la despedida del cargo, por así decirlo. En este rito funeral, todos los miembros del colegio tienen la obligación de asistir bajo multa de 6 queratia y además todos portan la túnica, la misma túnica que es obligatorio ponerse en el rito de entrada. Entonces tenemos como marcados los dos ritos de paso, un rito de paso para la entrada en el notariado y un rito de paso en un sentido cuasi antropológico para la muerte del notario, es decir, un rito de carácter funeral, de tránsito y también, a su vez, de renovación del colegio, de nueva entrada de los miembros. Como conclusión, nos encontramos ante una regulación, la más larga del libro, sí, pero bastante escueta, teniendo en cuenta que en 26 artículos regula todo el derecho notarial, el modo de hacer los negocios jurídicos, las rúbricas que haya que añadir a los documentos, se entiende que proceden de los basilicá y del progeiron y también de la costumbre, de manera que la costumbre va a tener una gran fuerza en el negocio jurídico correspondiente que eso realice. Nos encontramos ante un modelo de regulación de carácter gremial, regulando la normativa de acceso, pero también de carácter oficial, de carácter funcionarial, ya que no cualquiera puede formar parte de ese gremio y además necesita ser sancionado de un modo sagrado y por las autoridades del Estado, en este caso por la figura del eparca y por la figura del deán. Y con eso concluye esta presentación, esperando que haya sido de su interés. Muchas gracias.